Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La crisis de la vivienda tritura como nunca a los más jóvenes. Este es el dato. En la última década los precios han subido casi 3 veces más que los salarios de los jóvenes. Son incapaces de emanciparse o de incorporarse al mercado de la vivienda porque la subida de sus salarios es ínfima si la comparamos con el encarecimiento vertiginoso de los alquileres o de las casas en venta. Según datos del INE, el precio de la vivienda lleva 40 trimestres seguidos subiendo, se ha disparado un 71%. Para hacernos una idea, el 80% de las personas que nacieron en los años 60 eran propietarios a los 40. Entre los nacidos en los años 80 y los 90, ese porcentaje ha caído al menos un 13%. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Es cierto que el sueldo de los jóvenes entre 25 y 34 años sí se ha ido acompasando en los últimos años a la subida del IPC, de los precios. Pero hay un elemento que destroza esa mejoría y deja a esta generación fuera de juego, es precisamente el precio de la vivienda. Si miramos la foto completa, la brecha generacional en los salarios también ha crecido. Los jóvenes ganan ahora un 10% menos que en 2008, los mayores de 65 un 8% más. Según los datos de 2023, los sueldos de los más jóvenes están un 45% por debajo de la media nacional. Así sus posibilidades de comprar una casa han caído un 30% en 2 décadas. Cuando hablamos del alquiler, los datos son aún más alarmantes. Se ha revalorizado un 95%. Eso triplica lo que han subido los salarios. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es que el precio de la vivienda encadena ya más de 40 trimestres consecutivos de subidas y eso ensancha cada vez más su distancia con los salarios. Desde el año 2015, los precios de compra se han encarecido un 71%, eso es más del doble del 33% que han subido las nóminas de los que tienen entre 24 y 35 años. La situación es todavía más sangrante si nos fijamos en lo que ocurre en el alquiler, porque de media en España se ha revalorizado un 95% en los últimos 10 años, el triple, por tanto, de lo que lo han hecho los sueldos de los jóvenes. Es un desequilibrio que para Josep María Raya, catedrático de la UPF, deja ya 2 grandes consecuencias. Retraso en la emancipación y, segunda cosa, incapacidad de generar un patrimonio que de alguna manera le dé seguridad en la vejez. Es cierto que en estos últimos 10 años los sueldos de los jóvenes han subido al ritmo del coste de la vida, pero la vivienda dinamita ese equilibrio cuando entra en la ecuación. Hoy se cumple una semana desde que el ex número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, hombre de la máxima confianza de Sánchez hasta entonces, dimitiera tras el demoledor informe de la Guardia Civil que lo vincula con el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Una semana después, las investigaciones se han llevado por delante al número 2 del PSOE Navarro, la federación de la que proviene el propio Santos Cerdán. La presidenta navarra, María Chivite, echó ayer de manera fulminante a su segundo, a Ramón Alzorriz, que le había ocultado que su novia trabajó en Servinavar, la empresa que la Guardia Civil registró la semana pasada por supuesta corrupción y que controla en un 45% el propio Santos Cerdán. Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria de algo del gobierno no es indicio de nada, pero hago esto como un ejercicio de honestidad. Y secretaria general me ha pedido, con toda la razón, que dé esta rueda de prensa y lo cuente antes de que salga a la luz por otros medios. La titularidad de las acciones de Cerdán figuran solo en una escritura privada. Él lo niega, pero esta empresa navarra es clave en su vinculación con la trama. Para la Guardia Civil es una de las supuestas tapaderas que utilizaron Cerdán, Ábalos y Koldo. Ahora que el exsecretario de Organización no está aforado, la UCO ha pedido investigar su patrimonio, rastrear sus cuentas. El cerco sobre el Partido Socialista y sobre el Ejecutivo, que es cada vez más estrecho, se trasladó ayer al tono del debate en la sesión de control al Gobierno. Ahórrese los numeritos de cordero degollado. Es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. La corrupción cero no existe. Nosotros la expulsamos. A diferencia de ustedes. Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. El que no es presidente del gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Y del exterior, la madrugada deja la 7ª noche de cruce de misiles entre Irán e Israel, mientras sobrevuela el temor a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Anoche estuvo en hora 25 el embajador iraní en España. Si disparan los norteamericanos una sola bala en contra de nosotros, todas esas bases serán objetivos legítimos para nosotros. Todavía no han reconocido una intervención directa a ellos.
Y por supuesto, nosotros jamás estaríamos buscando la expansión de la guerra. Así hemos llegado ya al jueves, es 19 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A la espera de ver si Estados Unidos escala o no la tensión en Oriente Medio, la violencia entre Israel e Irán se recrudece. Se acaban de escuchar explosiones en Tel Aviv y en otros puntos del país y han saltado las alarmas antiaéreas también en Jerusalén, donde la población ha tenido que acudir a los refugios. Es la respuesta de Irán a la nueva oleada de ataques sobre Teherán y a las órdenes de evacuación que ha emitido esta noche el ejército de Israel. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. El hospital ha informado de que varias áreas han quedado dañadas, pero todavía se desconoce si hay heridos y víctimas. También la policía israelí ha informado de que se han producido impactos en el centro del país, aunque tampoco ha ofrecido de momento más detalles. Las alarmas antiaéreas y las explosiones se han escuchado incluso aquí en la ciudad de Jerusalén, donde en los últimos días apenas estaban llegando misiles. Este ataque de Irán se produce después de que Israel durante esta mañana también haya estado bombardeando varias zonas de Teherán. Irán acaba de confirmar que el ejército israelí ha lanzado misiles contra una planta de agua de su programa nuclear a 270 kilómetros de Teherán. Aseguran que no hay ni daños ni fugas radioactivas. Esta es la situación sobre el terreno mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juega al despiste sobre sus próximos movimientos. Dice que puede que ataque posiciones iraníes o puede que no. Esta madrugada el portal estadounidense Bloomberg citaba a funcionarios de la Casa Blanca que reconocen que trabajan con un plan para atacar posiciones estratégicas en Irán durante los próximos días. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, y ese plan militar, según cuenta el Wall Street Journal, cuenta ya con el visto bueno de Donald Trump, quien, eso sí, se reserva todavía la decisión de activarlo o no. La escalada retórica sigue creciendo y llevó ayer al líder iraní, al ayatolá Jamenei, a advertir a Washington de las consecuencias, dijo, irreparables que sufrirán si Trump autoriza finalmente ese ataque. Los estadounidenses saben o deben saber que el pueblo iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar causará sin duda daños irreparables, dijo Jamenei. El ejército estadounidense en los últimos días ha amasado fuerzas en Oriente Medio, incluyendo portaaviones y aviones cisterna, despertando el temor regional a un ataque inminente contra las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán. El Pentágono habla de momento de una postura meramente defensiva. Este escenario geopolítico está poniendo en el centro del debate y de la inversión de las grandes potencias la defensa. El desarrollo armamentístico se centra sobre todo en la defensa antiaérea y Ucrania se acaba de interesar por el nuevo escudo antimisiles español que ha diseñado Indra. Se trata de un radar muy potente que han presentado en París. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es el MTR-10, un radar digital de barrido electrónico diseñado por Indra. Normalmente se suele localizar en emplazamientos altos y avanzados para maximizar su alcance. En menos de un segundo es capaz de detectar y avisar de la posición de un misil enemigo, su velocidad, su trayectoria y cuál debe ser el punto exacto donde debe ser interceptado. Este es el enemigo que dispara desde el mar un misil y ahí veis el radar escaneando todo el ámbito de cobertura. Esa información, como nos detalla desde Indra Francisco Jiménez, se remite al Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea, donde, de forma automatizada, se decide qué unidad debe repeler ese ataque. Según han confirmado a la SER fuentes de la compañía, Ucrania se ha interesado ya por este escudo antimisiles español. Con la guerra de Ucrania lo que se ha vuelto imprescindible es ser capaz de desplegar y replegar el radar y salir corriendo, porque si no te va a venir algo encima. Y puede hacerlo en solo 1 minuto y medio, de ahí el interés que han mostrado otros países como India, Bélgica o Qatar. La crisis que asola al Partido Socialista y al Gobierno llegó ayer a Estrasburgo. El Partido Popular impulsó un debate sobre el Estado de Derecho en España que terminó con todos los eurodiputados populares y también los de la extrema derecha pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El debate versaba sobre el Estado de Derecho en España y la independencia de la Fiscalía. Ese era el título y eso explicaba la comparecencia del comisario de Justicia, que ha recordado que la Comisión ha enviado una serie de recomendaciones para reformar el Estatuto del Fiscal. Recomendaciones cuya aplicación está analizando la Comisión y cuyas conclusiones publicarán su informe anual a mediados de julio. El comisario no ha entrado en los presuntos casos de corrupción que implican al Gobierno de España, que ha sido el asunto central al que ha derivado este debate el Partido Popular. Pedro Sánchez es el primer y el último responsable de una organización criminal corrupta en España. Es el jefe de una red de poder, dinero y silencio. Convirtiendo Estrasburgo en una extensión de las Cortes Generales. También la extrema derecha. Putas y drogas
con varios ministros implicados. En el PSOE respondían: Señoría, estamos en Estrasburgo, no en Madrid, aclárense. Además, mire el respaldo que tiene europeo, el respaldo, bancada vacía, sillas vacías. Y atacaban con el "y tú más". Desde la izquierda, Unidas Podemos ha atacado la corrupción, un modelo, dicen, del bipartidismo. Y aunque estos días todos los focos se los lleva la trama que implica a Koldo García, Santos Cerdán y Ábalos, hay más frentes judiciales abiertos para el PSOE. Un juzgado ha dado el primer paso para investigar si Leire Díez intentó sabotear la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. La investigación parte de una querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír, que acusa al exmilitante socialista y al exmagistrado Sáenz de Tejada de haber intentado maniobrar para que se archivara el caso. Los acusa de revelación de secretos o tráfico de influencia, entre otros. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Un juzgado de Badajoz ha dado el primer paso para investigar a la exmilitante socialista Leire Díez y al juez expulsado de la carrera, Luis José Sáenz de Tejada, por una serie de maniobras que habrían desplegado contra la magistrada que llevó el caso sobre el hermano del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada intentó hace unos meses personarse en el procedimiento y recusar a la magistrada, extremos ambos que fueron descartados con el aval de la Audiencia Provincial. Pues bien, Hazte Oír presentó una querella tras la difusión de unas grabaciones que habrían intercambiado entre ambos y que apuntarían a que aquello fue una estrategia concertada. Señalan delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, y el juez aprecia indicios en su relato de los hechos, pero ha pedido a la Fiscalía que informe antes de decidir si admite a trámite la querella. Vamos a ir hasta Euskadi. En Radio Bilbao está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y hasta Asturias con Jesús Martín. Jesús, buenos días. Buenos días. Noticias de estas dos comunidades a esta hora de la mañana, como la resaca literaria que tiene esta mañana la ciudad de Bilbao. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pues porque ayer se celebró una Reading Party, una fiesta de lectura. El Itxasmuseum acogió la primera cita de este tipo. El plan era muy sencillo: leer en silencio, rodeado de personas que también estaban leyendo. Nada de móviles, ni conversaciones, ni relojes. Después, el escritor Miquel Santiago fue el anfitrión y quien rompió el hielo compartiendo su experiencia como lector y autor. Se diferencia de los clubes de lectura en que todo el mundo tiene que leer un libro en un club de lectura, tienen metas, tiene pues este factor un poco más exigente. En cambio, la Reading Party básicamente es sentarse a leer el libro cada uno que le dé la gana, empezarlo por donde quiera, leer lo que quiera. Nueva York empezó realizando estas Reading Parties. Lo que más engancha a quienes participan, dicen, es la atmósfera de silencio que se genera. Qué bien, qué gusto. Sí. En Asturias, el presidente del Principado ha presumido... A ver, Jesús, ¿cómo explicas esto? Porque Pues el presidente ha presumido de lo bien dotados que estáis los asturianos. Pues sí, porque el grupo parlamentario Vox en la Junta General le había echado en cara que el gobierno asturiano había gastado mucho dinero en el presupuesto regional en comprar preservativos XL. A Barbón le parece que sean XL es una buena noticia. Le pareció tan buena noticia que se lo contestó así en el propio Parlamento Regional, pero es que luego, al día siguiente, en la fiesta de aniversario de IKEA en Asturias, volvió a hacer referencia a esto, a que estamos muy bien dotados. Ayer en el Parlamento, en estos debates de sesión de control que todo coge, uno de los reproches que se me hizo es que invertíamos o gastábamos un dinero determinado, os vais a reír, en preservativos talla XL. Y decían como una crítica, porque decían que es que estábamos sometidos al imperio de la Agenda 2030. Y yo decía en broma, siguiendo, porque de verdad pensé que lo había escuchado mal, lo de preservativos XL, y me vais a permitir la broma de la sostenibilidad, y yo dije que es que, bueno, no era un demérito entonces para los asturianos, y todo lo contrario, motivo de celebración que sin duda hoy en esta fiesta compartimos. Pues motivo de celebración. Vale, pues ya está, sí, ya todos contentos y todos contentos, ¿no? Exacto. Recetas médicas, Gonzalo, para ir a centros cívicos. Sí, el ambulatorio del barrio más poblado de Vitoria receta cada día, como cualquier ambulatorio, ibuprofeno, omeprazol, lorazepam, en fin, entre otros muchos medicamentos. Pero es que no solo. En este centro de salud los médicos prescriben también una receta algo heterodoxa. Es una receta para ir al centro cívico del barrio. Los centros cívicos tienen mucha incidencia en los estilos de vida, hay actividades relacionadas con el ejercicio físico, la nutrición, el bienestar emocional. No queríamos que la recomendación fuera una recomendación al aire, que quedara ahí. Por lo que Estíbaliz Gómez, médica de familia e impulsora de esta iniciativa, te firma la receta y allí luego sus dinamizadores te buscan actividades. Sobre todo pasan por aquí personas que sufren ansiedad o estrés. Es decir, tú sales del centro de salud con una receta que te pone que vayas al centro
centro cívico. Exacto, tal cual, con el papelito y vas para allí y te buscan actividades para hacer. Es una maravilla, exacto. No todo también es necesaria, pero no todo es la química. A veces hay algún tipo de actividades que ayudan muchísimo a recuperar de determinadas enfermedades. Gonzalo, claro que sí. Jesús, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura. Lluvia Pequeña tenía una premisa corta, la de un hombre profesor universitario que ingresa en la UCI de un hospital de Iowa en Estados Unidos. Tiene una brecha en la aorta y va a tener que estar unas semanas allí encerrado. El narrador de mi novela es un hombre con 40 y pico años que nunca ha tenido un problema grave de salud. Entonces él nunca había pensado de verdad en el hecho de que sí va a morir. Y es eso, es el reconocimiento de la muerte que de verdad le restituye la vida. El escritor Garth Greenwell utiliza una experiencia personal, la que pasó él mismo en una UCI, para explorar los límites del lenguaje, del dolor físico y del cuerpo humano en una historia que nos lleva por dos grandes temas, el miedo a la muerte y el amor. La respuesta de verdad es que el valor de la vida viene de la muerte y es el hecho de que vamos a morir. Lluvia Pequeña es una novela fascinante, con mucha tensión, que podría ser una especie de versión corta de La montaña mágica, donde la enfermedad y el aislamiento consiguen generar tensión y donde hay poesía hasta en el lenguaje médico. Pero sobre todo es una novela de amor y serenidad, aquella que el protagonista y los lectores adquirimos cuando llegamos al final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.